gustaría, antes de comenzar, a hacer una oración para pedirle a Dios de su bendición en esta enseñanza y que pues todos nuestros problemas, nuestras dificultades las dejamos a un lado en este momento y que nos concentremos en lo que Dios nos quiere hablar. Creo que eso es lo más importante. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por cada persona que tú has traído a este lugar. La verdad que no es casualidad, cada persona es bien valiosa, muy importante, Señor, para ti y también para nosotros, Señor. Pero cuánto más para ti, porque tú nos creaste a nosotros. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Tú nos formaste. Ayer platicaba con una persona y tú desde el vientre de nuestra madre, como escribió David en los Salmos, pero fue inspirado por Dios, aún tus ojos estaban puestos sobre nosotros desde que éramos embriones. Porque mi embrión vieron tus ojos, dice el texto. Entonces tú ya nos conocías, es más, nos conocías antes de haber nacido. Cuánto más cuando estábamos ahí en el vientre de nuestra madre, cuánto más ahora en estos años que hemos caminado aquí en la tierra. Ayúdanos y háblanos en cuanto a nuestra grandísima necesidad de ti. Y hoy necesitamos el respaldo de lo alto para que sean tus palabras y no la de los hombres las que alumbren nuestro corazón. Tu nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Pues la semana pasada tocamos un tema a modo de un pequeño resumen que titulamos La necesidad de estar en la compañía de los rectos de corazón. Para aquel que no pudo ver la enseñanza, bueno, se estará pues poniendo en el canal para que la pueda revisar y para que pueda estudiarla. Yo le recomiendo. Y el día de hoy, pues vamos a hablar una continuación de estas pláticas, pero vamos a hablar de una idea completamente antagónica. Hablamos de algunos textos en los Salmos, en los Proverbios, hablamos de Romanos, de Zacarías, del libro de los Hechos, de la necesidad de estar con Dios, pero de la necesidad de estar con otras personas que también buscan a Dios, alaban a Dios y glorifican su nombre. Pero pensando en la semana y obviamente orando ya de tiempo atrás, esta segunda enseñanza la he titulado Cuando parece que estamos solos. Cuando parece que estamos solos. Y tiene mucho que ver, te voy a decir por qué. Porque hay muchas personas que con corazón sincero nos han estado pues contactando de diferentes lugares. Y la verdad que cuando ven un evento de bautizos, como lo vimos la semana pasada, esas imágenes, o ven un evento en donde hay una congregación donde hay más personas, pues la verdad que se les antoja y les bendice, pero te dicen, pero nosotros estamos aquí solos. Yo soy una sola persona, por ejemplo, por allá, o nada más es mi esposa y yo por acá. Y la verdad que muchas personas que eran cristianas en mi comunidad, nos dijo alguna persona, pues ya no quieren buscar a Dios. O cuántas personas pudieran estar viendo la enseñanza y se sientan como en medio del desierto y que se sientan así como solos, que se sientan aislados, que se sientan alejados. Tal vez viene a mi mente muchas personas que conocemos y se les ha predicado desde años y viven en la sierra de Veracruz, por ejemplo, y cada que pueden ir los hermanos a visitarlos es cuando hay un poco de compañía y entonces puede venir el desaliento en algunas ocasiones. ¿Qué decir? Que aunque no te conozcamos, pero Dios sí te conoce, una persona que a lo mejor hace muchos años caminó con Dios, pero de repente vio como un grupo en donde estaba y se predicaba la sana doctrina, se predicaba lo correcto, de repente empezaron a leudar, empezaron a decaer, empezaron a entibiarse, empezaron a pasar muchas cosas y entonces ahora la persona puede en algún momento sentir la tentación y decir, yo creo que estoy solo. Ahora esto no lo estoy sacando nada más de mi imaginación, vamos a ver algunos textos en la Biblia de personajes importantes y serios que también pasaron por esa situación. ¿Qué decir de las personas que a lo mejor ya enviudaron, o un separo, un divorcio, cosas muy, muy terribles? ¿O qué decir cuando hay un accidente y se mueren tus padres o se muere tu familia? Y entonces este sentimiento de sentirse solos puede ser muy peligroso y puede ser riesgoso. Y lo es, de hecho, porque lo vamos a leer en algunos contextos de la Biblia, como es un momento también de cierta desesperación. Y aún en eso vemos la importancia de cómo Dios nos habla, nos ayuda
y nos fortalece. Entonces vamos a estar viendo algunos ejemplos de cuando parece que estamos solos. Y el primer personaje que vamos a estudiar en la Biblia de manera sencilla, en un momento, en un fragmento de su vida, es un hombre llamado Elías. La verdad que fue un gran profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Para recordar a los que ya se les olvidó la historia o los que nunca han leído la historia, el profeta Elías fue aquel hombre pues que estaba delante del pueblo y delante de los sacerdotes de Baal, delante de sus falsos profetas, y estaba en un tiempo de mucha corrupción en Israel, y estaba en un tiempo de mucha apostasía, donde el pueblo de Dios se había vuelto ahora a Baal y a los ídolos, y entonces habían abandonado a Dios, aunque algunos sí sabían o todos sabían que era incorrecto lo que estaban haciendo, pues ellos por seguir la corriente, ¿verdad? Como este mundo siempre nos influye, siempre nos ataca, siempre nos presiona. Yo no sé si te das cuenta pues que la analogía es exactamente como en nuestros tiempos. Inclusive esta enseñanza tiene este título y tú como cristiano, a lo mejor cuando estás en tu centro de trabajo y cuando estás en tu escuela y cuando estás con tus compañeros y cuando estás con tu familia y cuando estás con tus familiares, cuando no buscan a Dios, a veces te sientes así. Te sientes como solo, te sientes como que eres un loco que piensa una cosa completamente distinta a los demás. Si tú eres jovencita y hablas de pureza, hablas de castidad, hablas de guardar la virginidad hasta el matrimonio, o sea, son ideas tan anticuadas para este mundo, son ideas tan absurdas que el que está mal es ahora el que quiere guardar su cuerpo, su integridad y su mente y corazón para Dios. El que no roba en el trabajo es un tonto, es un perdedor, es una persona que no es lista porque no saca provecho de la oportunidad de poder robar, de poder, como dice mucha gente, yo he escuchado, pues es que es de quitarle un pelo al gato, que, no, ni se va a dar cuenta el patrón, o de robarle al gobierno, porque el gobierno es más ladrón, entonces, pues ladrón que le roba a ladrón, y de verdad que la gente así lo hace. Y cuando tú como cristiano no lo haces, te dicen no, o sea, tu religión no sirve para nada, y en lugar de que se les antoje ser cristianos, hacen burlas, hacen chistes y te empiezan a relegar. ¿Y cuántos ejemplos podemos poner? El cristiano pues no entra a la corrupción, si el policía lo para pues no le ofrece una mordida porque sabe que es cohecho. Y cuántas cosas las personas, como dice la Escritura, el que quiera vivir justa y piadosamente en esta vida va a padecer persecución por causa de Cristo. Y eso estamos hablando de ejemplos muy pequeños, pero puede haber ejemplos más grandes, ejemplos muy complicados, donde en el matrimonio el esposo dice una cosa, quiere guiar a los hijos para con Dios y la mujer no quiere, o al revés. Y entonces el esposo le dice a los hijos, a los adolescentes, ven a comprar cerveza, cigarro, ven, miente, ve, roba, ve, haz. Y la esposa pues no puede quedarse con las manos cruzadas si es cristiana, o si está buscando a Dios, o el varón si es cristiano, si me das cuenta. O sea, los primeros enemigos, como Jesús dijo, son los de casa. Y no es porque uno quiera pelear con su familia, sino cuando quieres hacer las cosas correctamente. En algún momento parece que estás solo. Venir a la congregación entonces se convierte, porque acuérdate que estamos hablando en estos temas acerca de la unidad en el espíritu, acerca de la importancia de poder tener compañía con los rectos de corazón. Pues la verdad que se convierte en un oasis en el desierto, se convierte en un momento anhelado, se convierte en un lugar en donde estás con otras personas, pues que son como otros inadaptados, si lo quieres ver así, para esta sociedad. Son otros extraños, son otros raros, que quieren hacer la voluntad de Dios, aunque la familia a veces les dé la espalda, ¿sí o no? Ah, no, te hiciste cristiana, mamá, te hiciste cristiano, papá, no, ya eres muy aburrido, ya no queremos estar contigo. Ya no mientes, ya no dices chistes en doble sentido, ya no robas, ya no insultas, ya vemos la televisión con esas películas inmorales, casi pornográficas, ya no te deleitas, no, ya eres muy aburrido. No, ya no nos caes bien. Y mucha gente le tiene miedo a eso. Y mucha gente por eso no toma la cruz y no sigue a Cristo, porque tiene miedo al rechazo social o a la muerte social, a la exclusión. Muchos de estos personajes que vamos a leer sintieron eso y cosas peores en algunos momentos. El primero, Elías, te comentaba, bueno, te estoy dando el panorama, 400 profetas de Baal de un lado, él está del otro lado, el rey
y la reina son personas muy perversas. Acab y Jezabel, una de las mujeres más terribles y de los peores reyes que tuvo el pueblo de Dios, pues obviamente se habían desviado de Dios. Bueno, tenía los 400 profetas de Baal y el pueblo indeciso y el pueblo temeroso y cobarde y más tendiente a la idolatría. Y en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 22, Elías dice algo muy interesante. Y Elías volvió a decir al pueblo, Elías estaba hablando con el pueblo, de ahí viene la frase que tú también has leído en la Escritura: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues servirle, y si Baal sirve a Baal, como diciendo, ¿por qué algunos están claudicando? Pero en ese contexto dice la Escritura, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, solo yo he quedado. Más trágico no lo puede escribir la Escritura. Solo yo he quedado. Profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y no era solamente eso, sino era que el pueblo estaba indeciso, era que Elías no tenía el apoyo del pueblo, era que el pueblo pues apoyaba a los falsos profetas, apoyaba al rey, apoyaba a la reina, cuando el gobierno está de parte de lo que es contrario a los principios de Dios. ¿Te suena algo así? No estamos hablando de colores, no estamos hablando de política, pero en el mundo así es. Cuando el gobierno está en contra del cristianismo, históricamente los cristianos han tenido en contra a sistemas ideológicos, políticos, sociales, porque son completamente contrarios a los principios de la Escritura. Y en estos tiempos no será distinto en nuestro país, allá en Colombia y en todo el mundo, así será, y es la tendencia porque dice la Escritura eso. Contra la Escritura, amados, pues sí nos toca soportar, nos toca velar y orar, nos toca ser sabios, pero eso es lo que está escrito. Por eso cuando la gente en la denominación te dice, no, es que mira, vino un tiempo de muchísima bendición para México, mira, viene mucha prosperidad, viene mucha abundancia. Yo me acuerdo de los falsos profetas del tiempo de Jeremías, que decían paz, paz, pero lo que vino fue destrucción y desolación. Está escrito en la Biblia que al final de los tiempos la maldad cada vez se va a multiplicar, y eso es en todas las esferas. La política, en el gobierno, en el cine, en el teatro, en la televisión, en las religiones, donde sea. La maldad va a multiplicarse y aún el amor de muchos se va a enfriar. Pues Elías se sentía así, pero no lo dijo una vez nada más. Más adelante, sabes la historia, la cuento rápidamente. Dios le envía una bendición, ora y cae fuego del cielo, y entonces hay una grande victoria y le corta la cabeza a todos los profetas de Baal. Imagínate, un momento glorioso en la vida de Elías. Pero esta mujer terrible, Jezabel, que era el mismo demonio, de verdad era el mismo demonio, y le manda a decir, así me hagan los dioses que el día de mañana, o sea, tú vas a morir, así como le cortaste la cabeza a ellos, yo quiero tu cabeza ahora. Y eso es terrible. Y entonces hay una frase muy famosa también de Elías, ¿no? Basta ya, Señor, pues quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Entró en un momento, pues, emocionalmente complicado, se sentía solo, estaba cansado, estaba agotadísimo. Después dice la Biblia que se quedó dormido. Vino un ángel, le dio de comer, de beber, y otra vez se quedó dormido y le volvió a dar de comer y le dijo, pues levántate y anda, porque largo camino te resta. Y así se siente el cristiano, ¿sí o no? Como que está batallando, como que está luchando y a veces no quiere, como también Jeremías dijo, es que hubo un momento en donde yo no quería, pero algo dentro de mí me dijo no. Tengo un celo real en mi corazón, un fuego que me impulsa a seguir adelante. Yo sé que el mundo es contrario, amado, por eso cuando predico esto, creo que estoy hablando de la vivencia de cualquier persona que quiere ser cristiana o que es cristiana, está sintiendo mucha opresión. Bueno, el segundo texto que te voy a leer también es de Elías, se encuentra en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10. Elías sigue su camino, se mete en una cueva, y en la cueva viene un fuego, viene un terremoto, vienen cosas muy, muy tremendas y extraordinarias, pero Dios le habla a través de un silbo delicado y apacible. Eso lo puedes leer todo tú en tu casa.
completamente, son capítulos muy bonitos de la Escritura de la vida de Elías. Y en Primera de Reyes 19:10, él respondió, cuando se le dice, pues ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, estaba hablando con Dios, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida aparte, ¿no? O sea, no puede haber algo más desolador. Pero la frase que estamos haciendo énfasis es, y solo yo he quedado. Es decir, que cuando tú te sientes como un extraño, como un bicho raro, que te sientes como alguien que no es de este mundo porque has decidido seguir a Cristo, es exactamente como estos santos hombres de Dios a través del tiempo, y las mujeres también piadosas a través del tiempo, se han sentido en algunos momentos de su vida así, que le da la espalda a todos, que todos les dejan, que todos les abandonan. Bueno, así se sintió el gran profeta Elías. Más al rato vamos a dar la respuesta de cómo Dios le ayuda a este varón. Pero vamos al segundo ejemplo, por favor. El segundo ejemplo lo vamos a encontrar también en el Antiguo Testamento, en otro profeta, en otro momento histórico también, donde había, como en nuestro mundo, como en nuestro país, había mucha desigualdad, había injusticia, había desórdenes, había cohecho, había corrupción, había injusticias, o sea, era lo peor. O sea, algo más parecido a nuestro tiempo no puede existir. Y estoy hablando del profeta Habacuc. Habacuc, como era un hombre que amaba a Dios, y era un hombre que sabía relacionarse con Dios, aquí está orando con Dios, está hablando con Dios, pero esto está escrito. Y qué bueno que está escrito para que llegue a nuestros días. Y en Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4, viene como la primera reclamación o queja, porque así se escucha. Está abriendo su corazón, lo está haciendo con Dios. Y en Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4, pregunta a Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Y la segunda vez que Habacuc levanta su voz es muy particular este versículo, Habacuc capítulo 1, versículo 13. Y le dice Habacuc a Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Como diciendo, ¿por qué se salen con la suya los malos? ¿Por qué parece que al malo le va bien y por qué parece que al bueno le va mal? Que eso es algo que se repite mucho en la historia y en la Biblia. Y este hombre estaba conmocionado, este hombre estaba diciendo, Dios, ¿qué? Tú que eres de ojos limpios, tú que eres justo, tú que eres bueno, ¿por qué callas? ¿Por qué parece que no haces nada? ¿Por qué, Señor? ¿Te has sentido así? Por eso es que la enseñanza tiene mucha representatividad en la vida del que está buscando, cuando parece que estamos solos, cuando parece que hasta ni Dios hace algo, ¿no? Claro que la respuesta de Dios es muy contundente y muy preciosa, la veremos también más adelante. Trae consuelo, trae alivio, trae descanso a la vida de Habacuc, como sé que también lo traerá a la tuya, a la mía y a los de sus hijos e hijas siempre. Pero ¿te has sentido así? ¿Que el mal triunfa sobre el bien? ¿Que los malos se salen con la suya? Oye, ¿cómo nunca agarran esos políticos? Oye, ¿cómo nunca agarran esos que defraudan? ¿Cómo no agarran esos que son malos, extorsionadores? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque hasta no te has preguntado en otros países, parece que hay más justicia que en nuestro país. Bueno, así se sentía Habacuc. Pero la diferencia es que Habacuc era un hombre que conocía a Dios. Entonces él como que entra en un shock, entra como en un problema de conciencia probablemente. Y pues lo único que hace, y está bien, le habla a Dios. Y por cierto, aquí hay como un paréntesis importante que tú lo analices. Cuando Dios le contesta a Habacuc, no le recrimina,
en el sentido de decir, oye, ¿por qué te quejas o estás mal? No. A Dios le gusta que Habacuc abra su corazón con Dios. ¿Te has sentido últimamente abandonado por Dios? ¿Te has sentido como que no te escucha, como que no te comprende? Habla con Dios. Seguro que el problema no está en Dios, lo sabemos bien, pero habla con Dios. Abre tu corazón y Él te mostrará. Si hay algún pecado, algo que tú no quieres hacer, algo que está obstaculizando la relación con Dios. Pero Dios no se molestó, es el punto que yo quiero enfatizar. Dios no se molestó. O sea, no dice la Biblia, no, y Dios se indignó tanto de que Habacuc le hablara de esa manera tan desconsiderada y le mandó un rayo y lo mató. No dice eso la Biblia. Entonces, abre tu corazón con Dios. Sientes desigualdad, sientes injusticia, sientes que las cosas no salen bien. Habla con Dios. Segundo ejemplo del día de hoy. El tercer ejemplo. Tercer ejemplo, lo he mencionado en alguna otra enseñanza, a mí me bendice mucho. Te doy el contexto un poquito. El contexto es en el tiempo de los reyes y ya no está el profeta Elías, porque por cierto, y pues por información bíblica y que es importante, pues el profeta Elías es uno de los dos hombres que no vio muerte, así como Enoc en el Antiguo Testamento fue traspuesto y no vio muerte. El segundo hombre fue Elías, porque Elías fue arrebatado con unos carros de fuego y se lo llevaron al cielo. Bueno, después su sucesor fue el profeta Eliseo y en ese contexto había guerra entre el rey de Israel y el rey de Siria. Y entonces, pues el rey de Israel y el rey de Siria, al tener guerra, obviamente Siria, pues siendo, pues todos los países generalmente eran más poderosos que Israel, porque aparte Israel pues se olvidaba de Dios y otra vez se volvía a los ídolos y otra vez se volvía a su rebeldía y obviamente pues Dios no lo bendecía y Dios no lo ayudaba. Y entonces algo muy cíclico en la Biblia que tú puedes estar estudiando. Pero en ese contexto el rey de Israel tenía contacto con el profeta Eliseos, y tú lo puedes leer más o menos en la segunda carta de Reyes, capítulo 5, capítulo 6, estúdialo en tu casa. Y entonces el rey de Siria empezó a darse cuenta que todos los planes que él trazaba, la estrategia, la guerra y todo lo sabía el otro rey y decía, pues que hay algún espía entre nosotros, oye, pues quién está informando y todo. Y entonces le dijeron al rey de Siria, no. Lo que pasa es que hay un hombre de Dios, el profeta de Dios, Eliseo, que Dios le habla y le dice a Eliseo exactamente todos los planes, exactamente todo lo que aquí hablamos en lo secreto, Dios se lo dice a Eliseo y Eliseo pues lo informa ya al rey. Está muy bonita la historia. Léelo con calma porque a veces el lenguaje que está descrito ahí no se entiende tan fácil, pero léelo con calma, daré una leída, otra leída y te vas a dar cuenta que la historia está bastante interesante. En ese contexto, pues el rey de Siria, dice en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 14 al 17, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Fíjate, todo para agarrar a un pequeño hombrecito, pero es que ese hombre hablaba con Dios, no era cualquier cosa. Entonces el rey de Siria sitia toda la ciudad donde sabía que estaba el profeta, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, no Eliseo, sino su siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. O sea, imagínate que amaneces así, te levantas de tu casa y estás rodeado de un ejército tremendo, impresionante, con armas, con soldados, con todas las jerarquías que había del ejército y carros, pues para la guerra, para la batalla, contra ti. Entonces, obviamente, seguimos leyendo, el criado le dijo, señor mío, le dijo a Eliseo, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hasta ahí vamos a leer. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido como el siervo de Eliseo? Que todos los problemas se vienen de repente. El económico, el de salud, el de tu familia, el laboral, el personal, el sentimental, o sea, viene todas las situaciones, las dificultades en un solo instante, en un solo momento. Sientes como que
las cosas no te salen y aparte la gente está en contra tuya. Pues ya hablamos un poco de eso en el primer ejemplo, pues por hacerlo recto, obviamente, pues Elías y todos los hijos de Dios se meten en problemas. Pero aquí estamos hablando de estar sitiado, de estar rodeado, de estar realmente, pues como que te ahogas, como que te falta, así como que, hasta como que pierdes la respiración, o sea, son los problemas tantos sobre tu vida, que como el siervo exclamas, Señor mío, ¿qué haremos? Como diciéndole, Dios, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Y Eliseo parece que está muy tranquilo, ¿no? Y sí, ya lo vamos a leer más adelante. Le dice, no tengas miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo si todos los problemas sí son reales? ¿Cómo no voy a tener problema? No voy a tener miedo si me acaban de correr del trabajo. ¿Cómo no voy a tener miedo si me acaban de subir la renta? ¿Cómo no voy a tener miedo si ahora me levantó una demanda injusta? ¿O cómo no voy a tener miedo si mira, se levantan los malos? Los ojos del siervo de Eliseo no estaban puestos en Dios. Eliseo sí estaba viendo a Dios, pero el siervo no estaba viendo a Dios. El siervo no estaba viendo lo espiritual, estaba viendo lo material. Y por eso te pongo este ejemplo. Nosotros decimos ser cristianos o que estamos buscando a Dios, pero a veces nosotros separamos las cosas de allá afuera, las cosas cotidianas, y pensamos que lo espiritual o de la iglesia es como pues, un buen momento, un momento alegre o contento, de gozo, de fortalecimiento, y no nos damos cuenta que las cosas de Dios y el reino de Dios está en todo, en lo más pequeño, en los detalles, en la despensa, en tu cocina, en tu trabajo, con tus conocidos, con tu familia, en la salud. O sea, la gente separa las cosas, piensa que lo del hospital es en el hospital, piensa que la salud es con el médico nada más, piensa que la cuestión de la escuela son con los maestros nada más. O sea, como que separa todo en la vida y quita a Dios y lo enclaustra en un lugar de reunión. Lo enclaustra en un templo, en una denominación, en un grupo, y no es así. Eliseo, lo contrario, que lo vamos a ver más adelante, era un hombre integral, era un hombre que entendía que todo lo espiritual, que todas las cosas de esta vida tienen que ver con lo espiritual y con lo eterno, todos los detalles. De hecho, donde más necesitamos lo espiritual no es aquí, donde más necesitamos lo espiritual es allá afuera, donde están los problemas, donde no está la compañía de los rectos, donde a veces sí nos sentimos así presionados y donde vamos a ser tentados al pecado y tentados al mal y vamos a ser presionados a actuar exactamente igual que actúan los demás. ¿Cómo resuelven todos los demás? Con dinero, con cohecho, con corrupción, haciendo a un lado los valores, pateando a la basura, ¿verdad? Los principios sagrados que tú y yo estudiamos todos los días cuando estudiamos la Biblia o cuando oramos o cuando venimos a la reunión y escuchamos una enseñanza, satisfaciendo los placeres carnales, los deseos. Así es como lo hace el mundo, y ahí es donde necesitas entender que tienes que aplicar todo lo que hemos aprendido. Y la gente hace lo contrario. La gente se olvida de Dios y nada más se acuerda de Dios cuando va a la congregación. Ese es un grave error. Estás actuando así como el siervo de Eliseo, pero Eliseo parece que tenía algo distinto. Y creo que tú y yo lo entendemos que es, pero vamos a mencionarlo al final. Y el último ejemplo que también me gustó mucho. Hasta aquí creo que va quedando claro. Por eso es que la frase de esta enseñanza, cuando parece que estamos solos, pues sí parece que estamos solos. Parece que estamos solos en un mundo bien complicado, bien agresivo y muy violento. Bueno, este cuarto ejemplo habla de un gran hombre de Dios. En el Nuevo Testamento no hubo otro que predicase más inclusive que Cristo. Más años, más tiempo, más sermones. Está más escrito de él que el apóstol Pablo. No con esto digo que el apóstol Pablo es más importante que Cristo. Pero haciendo honor a que sí está escrito bastante del apóstol Pablo, pues también vale la pena poder estudiar más de su vida, más de sus momentos, más de sus viajes, más de la predicación del evangelio. Es llamado el apóstol a los gentiles. Y tiene un momento muy particular en la segunda carta a Timoteo, que tú tienes que entender varias cosas ahí en esa segunda carta a Timoteo. Este hombre lo van a matar. Este hombre está escribiendo como una carta de despedida. Este hombre sabe por Dios, porque los hombres de Dios saben cuando algo va a ocurrir. Dios les habla a través de muchas maneras.
Y entonces este hombre sabía que su tiempo estaba ya por terminar. Está escribiéndole como un testamento, como una carta de indicaciones a su joven aprendiz Timoteo. Un hijo en la fe, le amaba. Y le estaba dando indicaciones claras de la obra y de cómo conducirse y de los tiempos que iban a venir difíciles. Inclusive está escribiendo de los tiempos que estamos viviendo. Vale mucho leer todo de Pablo, pero obviamente esta segunda carta a Timoteo es muy especial, es muy espiritual. Y en ese contexto, el apóstol Pablo, un grande en la fe, un gigante en la fe, como es puesto por mucha gente que estudia la Biblia y por gente seria que estudia la vida del apóstol Pablo, tiene un momento de debilidad, pareciera, un momento muy humano. Yo te quiero enfatizar eso. Aún los grandes hombres de Dios, no lo vamos a estudiar a fondo, pero aún Juan el Bautista en algún momento, si tú lo has leído en la Escritura, un hombre que según las mismas palabras de Jesucristo, no ha habido mayor profeta que Juan el Bautista, imagínate, mayor profeta que Juan el Bautista. Él vino a predicar el evangelio, él vino a empezar a predicar acerca del arrepentimiento genuino y acerca del que iba a venir después, que es Jesucristo. Está predicando el evangelio, arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y empezó a bautizar, y la gente cuando era bautizada hasta confesaba sus pecados públicamente, las prostitutas, los publicanos. Era algo impresionante el mover de lo que hizo Juan el Bautista, y estaba preparando el camino para el que había de venir, Cristo Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba presentando a Cristo. Pero aún Juan el Bautista tuvo una crisis de fe. Y en esa crisis de fe, estando en la cárcel, manda a preguntar con sus discípulos, manda que le digan a Jesús, ¿eres tú el que estábamos esperando? ¿Eres tú? Como diciendo, pues ya quiero morir en paz sabiendo que ya llegó el que estábamos esperando. Pero, ojo, Juan ya lo había bautizado, ¿estás de acuerdo? Ya había escuchado la voz del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y la paloma y todo, el Espíritu Santo estaba manifestado ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Una crisis? ¿Por qué te lo dice la Biblia con tanta claridad? Para que tú entiendas que hasta los mejores cristianos tienen momentos bien complicados. Cuando Elías dice, basta ya, quítame la vida, imagínate, es un pensamiento, ¿qué diría un psicólogo el día de hoy? Es un pensamiento suicida, ¿sí o no? Así lo catalogaría cualquier manual de psicología. Es un pensamiento suicida. Basta ya, quítame la vida. Y Juan el Bautista, ¿no? Se escucha bastante deprimente, así como desalentador, así como que, oye, ¿eres tú? Y entonces Jesús le manda a decir algo muy hermoso. Pues mira, díganle a Juan lo que están viendo, ¿no? Los ciegos ven, los sordos oyen. Y el evangelio es predicado con poder y las vidas son transformadas. Y yo creo que Juan otra vez se animó y siguió su caminar. Entonces, te hablo todo esto porque Pablo pasó por un momento también muy interesante. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, entendiendo el contexto también de Pablo, había vivido mucha presión, había naufragado, había sido traicionado, le habían abandonado muchos de sus seguidores, muchos le habían dado la espalda. Y ahorita vamos a entender un poco más del texto. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Segunda de Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. La palabra ninguno, como alguien lo puede entender con claridad, es nadie estuvo conmigo, humanamente hablando, obviamente. Sino que todos, o sea, para que no quede duda, todos me desampararon. Y como bien diría un comentarista de la siguiente frase, no les sea tomado en cuenta, el apóstol habla de su madurez, habla de que no estaba amargado, obviamente, y no tenía una raíz de amargura, sino que simplemente está diciendo algo que así fue, es que nadie estaba conmigo. Nadie estaba conmigo, por alguna razón nadie estaba conmigo. A lo mejor algunos estaban ocupados predicando, a lo mejor otros estaban en otras ocupaciones, a lo mejor otros sí debieran estar conmigo, pero como se volvieron al mundo, pero como se volvieron atrás, pero como amaron más el mundo, los placeres, los deseos, su fama, su gloria, porque sí, exactamente es lo que quiere decir cuando uno de sus colaboradores, Demas, lo abandonó, así se llamaba, Demas.
Y dice, porque Demas, amando el mundo, se volvió atrás. ¿Y qué es el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué dirá Dios el día de hoy? ¿Qué diría la gente que nos presidió y nos precedió en el Señor? Las dos cosas son muy valiosas y muy importantes. ¿Dónde están los que juraron decir, yo voy a servir a Cristo? Yo voy a ganar Asia para Cristo, yo voy a ganar África para Cristo, yo voy a ganar este país para Cristo. ¿Dónde están? A lo mejor alguien diga, no, pues es que no se fue al pecado, no. Ahora tiene un trabajo bastante formal y todo. Sí, pero tenía un llamado de misionero, tenía un llamado de misionera. Todo es valioso, importante en el reino. Somos un cuerpo, y algunos somos mano, y algunos somos pies, y algunos somos boca, y la cabeza es Cristo. Sí, pero ¿qué de aquellos que tenían un llamado? ¿Qué de aquellos que tenían una profesión, no de los hombres, no un llamado de los hombres, sino un señalamiento de Dios, preciso, claro? Y que se volvieron otra vez a las redes. Eso es impresionante. A lo mejor tú cuando estudias de Demas y tú dices, no, pues sí, es como el hombre que se va ahora otra vez a la borrachera o a la prostitución. Pues sí aplica al que se va al pecado, obviamente, al que se vuelve atrás. Pero ¿qué de aquellos que pudieron hacer algo distinto? No están haciendo exactamente la voluntad de Dios. Yo trato de entender un poco las palabras del apóstol Pablo y trato de entender el momento, y son muy fuertes. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y guardando el corazón, para que también nosotros aprendamos a guardarlo, y aún los cristianos, no les sea tomado en cuenta. Hasta los cristianos y hasta los mejores pasan por pruebas muy complicadas. Muy complicadas. Por eso es que la enseñanza el día de hoy como que tiene más sentido, porque cuando parece que estamos solos, y parece nada más, porque no estamos solos, tú lo sabes. La segunda parte de la enseñanza ya es más corta, ya es la aplicación de cada uno de los ejemplos. Pero antes te quiero leer una promesa muy hermosa en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 al 16. Ezequiel 34, versículo 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿Qué pensaría un judío de este texto? Pues que está hablando Jehová de los ejércitos. ¿Qué piensa un cristiano después de estudiar la Biblia? Es exactamente lo mismo que Jesús menciona. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor no es un hombre, el buen pastor es Jesús. Y de eso vamos a estudiar más adelante, cuando hablemos de Cristo, cómo se presenta ante los hombres en algún otro ciclo, si Dios nos presta vida. Pero es muy precioso cómo Jesús dice eso. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. O sea, Dios en el Antiguo Testamento, Dios en el Nuevo Testamento, es el mismo, es exactamente el mismo. Y Cristo mismo hará eso, porque Él también dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esta última parte es para todos los amados que se sienten solos
que se sienten aislados, que se sienten con poca fuerza, que se miran uno al otro a veces porque nada más son 2 o 3 o un puñado, o pueden sentirse como Pablo, pues es que todos me han fallado, todos se han alejado, todos se han vuelto al mundo, todos se han vuelto a sus trabajos, todos se han vuelto a sus afanes, pero nadie busca a Dios, nadie honra a Dios, nadie sirve a Dios, nadie quiere agradar a Dios, nadie, parece que estoy solo. Es lo mismo que Elías sentía. Es lo mismo que Jeremías sentía. Oye, ya no voy a hablar más en tu nombre, pues nadie más se para por ti, nadie más habla la verdad. Oye, ¿no será que estaré loco? ¿Qué habrá pensado Isaías? ¿Qué habrán pensado los profetas? Oye, parece que esto como que no hay fruto. ¿Qué habrá pensado Noé? Todos estos años predicando, pregonero de justicia. La gente se reía, la gente se burlaba, la gente no cambiaba, la gente no se convertía. La gente a lo mejor le decía, sí, estuvo bueno lo que dijiste, pero no pasa nada con mi vida. O sí, voy a cambiar, pero no cambiaba. Porque yo lo he escuchado en algunos hermanos y hermanas que han predicado toda su vida y dice, pues que no quieren, esta gente no quiere y el pueblo no quiere. Y súmale todo lo que hemos hablado. Y hay hermanos que estaban con nosotros y ahora ya no quieren, y ahora están desanimados, y ahora se volvieron atrás. Híjole, y ahora ya escuché de ese y de otro y de otro. La verdad que se siente un ataque muy fuerte del diablo. Pero Dios nos dé a través de su palabra cómo a cada uno de estos santos hombres Dios le dio de verdad una agua fresca en el desierto. Les dio una respuesta de lo alto, suficientemente contundente, para que el Espíritu Santo a través de sus vidas y lo que Dios nos hable a nosotros, nos haga entender y recordar, no estamos solos. No estamos solos. Dedico especialmente esta parte a aquel que humanamente sí está aislado de muchas partes, o siente que la gente a su alrededor ni cristiana es. Está en una denominación, puede ser, y entonces ya Dios le está diciendo, salte, pues salte. Está en un grupo muerto y Dios le dice, escapa de ahí, sal de ahí, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, pues déjalos. Pero es que necesito congregarme, una falsedad. Un texto muy mal utilizado que quiero explicar ahorita. Porque el texto mal utilizado por las religiones es que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Pues sí es cierto. ¿Pero dónde? ¿En una cueva de ladrones? ¿Dónde? ¿En una religión? ¿En una posilga espiritual? ¿En un lugar donde nada más te están pidiendo dinero? ¿O te están defraudando? ¿Te están lastimando? ¿Te están pisoteando? Perdón, y esto no viene en la Biblia, esta es una frase. Esta es una frase si quiero enfatizar. Nadie vaya a confundirse. Pero en ese sentido es mejor estar solo que mal acompañado. En ese sentido sí. Porque solo no estás, está Dios contigo. Amén. Y si estás en tu casa, donde están 2 o 3, ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Para qué vas a un lugar donde ya no está el Espíritu Santo? ¿Para qué vas a un lugar donde está muerto? ¿Para qué vas a un lugar donde ya Dios ya no quiere estar ahí? En ese sentido, sí. ¿Para qué te congregas? Ahora, si hay un lugar donde sabes que hay un cristiano, 2 cristianos, 3 cristianos, pues sí, congrégate. ¿Hay una iglesia cerca de ti, una verdadera iglesia de Cristo? No, ahí sí congrégate. Eso es un mandamiento. O sea, el mandamiento aplica así. Pero cuando todos están perdidos, cuando no tienen ni rumbo, ni brújula, no hay nada ahí, está muerto, salte de ahí, huye por tu vida, eso no te conviene. Y eso es algo que tú tienes que aprender en tu vida espiritual. Y después Dios te dirá qué hacer. Y después, por eso te leí Ezequiel, cree lo que Dios va a traer a los que son suyos. Y de alguna manera, en algún momento, en el camino te los encontrarás y glorificarás a Dios. Porque no te mezclaste con una denominación, ¿no? Pues estar en un grupo es bien fácil. Yo he escuchado gente, y por eso lo menciono, he escuchado gente que dice, bueno hermano, es que ya no había iglesia donde yo estaba, y pues ya me fui con los bautistas, pues ya no había otra cosa mejor. Me fui con los pentecosteses, me fui con los metodistas, me fui con este grupo, me fui con el otro, y no es que tengamos algo en contra específico de los grupos, sino que yo le dije, oye, ¿y qué necesidad había de estar ahí o metido allá? ¿Que no podías quedarte en tu casa leyendo la Biblia, orando y buscando el rostro de Dios? Porque luego te empiezas a contaminar con ideas que no vienen en la Biblia, te empiezas a confundir. Lo comento por eso. Y vamos a ver esta parte que sí me interesa mucho, que la podemos enfatizar, cómo Dios en su amor les contestó a cada uno de ellos. Fíjate que en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18,
Dios le da una promesa a Elías que Pablo la repite en Romanos, la vamos a leer en los dos. Primera de Reyes 19:18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Te acuerdas que él había dicho? Solo yo he quedado, ¿sí? No te preocupes, lo manda a ungir a Jehú, lo manda a ungir a otros, o sea, lo manda a preparar a otros que van a quedar después de él. Y no solamente eso, le da una promesa y le dice, yo haré. Cuando dice Dios, yo haré, es que Él lo va a hacer, es que Él lo va a cumplir. No te preocupes, no estás solo. Yo haré que queden en Israel 7,000, no una, no dos, no 100, no 1,000, 7,000. 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué tal? ¿Estás solo? ¿Está solo Elías? No, no está solo. No está solo. Yo te digo a ti que estás ahí en el internet, hermano. Ahí que estás en la sierra, ahí que estás en una pequeña reunión, a lo mejor nada más está tu familia y tú, y están 2, 3, 4, 5, están 10, y dices, somos poquitos, somos casi nada, somos insignificantes en comparación de las grandes religiones de este mundo. No te preocupes, no es la cantidad la que entra al reino de los cielos. Jesucristo dijo, no temáis, manada pequeña, no temáis. A la manada pequeña le es dado el reino. A los pocos que buscan con corazón sincero. Pablo lo dice de una manera muy preciosa también. Romanos capítulo 11, versículo 3 al 4. Está hablando de Elías. Y está hablando de este momento que estamos leyendo. Y dice, Señor, a tus profetas han dado muerte. Y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, no creas que Dios se queda así nada más escuchándote, ¿no? También te da una respuesta. ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, Dios tiene una respuesta cuando tú abres tu corazón con Él. Dios tiene un remanso para tu alma, un alivio, un agua fresca en el desierto. Dios no se queda sin decirnos algo. Él está dispuesto, pero tenemos que hablar con Él. Y tenemos que estar atentos a oír la voz de Dios. Segundo ejemplo, Habacuc. Acuérdate que había visto la injusticia, había visto la desigualdad, había visto también la maldad. Oye Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Oye, ¿por qué todo está mal, Señor? Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. En Habacuc 2, si lo quieres estudiar, hay una respuesta de Dios muy preciosa a Habacuc. Pero aquí ves el cambio de actitud de Habacuc. Cuando entiende que el justo por la fe vivirá, por ejemplo. Entiende que aunque parece que la respuesta tarda, no tarda, porque el Señor sí contesta, sí responde. Y entonces en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19, hay una de las estrofas más hermosas en la Escritura misma. Habacuc entonces con un cambio de mentalidad y con un cambio de corazón, a lo mejor no hay muchos a su alrededor, a lo mejor no hay la grande compañía, a lo mejor no hay la fuerza, no hay como el músculo religioso, espiritual, fariseo de los tiempos de Jesús, a lo mejor no hay un aparato religioso, pero tiene a Dios de su lado y entonces dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, no importa. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué cambió la mentalidad de este hombre? ¿Qué cambió su actitud? Dios. Lee todo el capítulo 2 de Habacuc. Es Dios contestándole a Habacuc, diciéndole puntualmente, aunque parece que tarda, no tarda. Y el justo por la fe vivirá. Que de ahí seguramente el apóstol Pablo lo retoma en todas sus cartas cuando habla de la justificación, cuando habla de la fe, cuando habla de la gracia. Eso había sido escrito muchísimo tiempo antes. Y este hombre Habacuc ya lo había entendido. Tercer ejemplo, Eliseo y su siervo, el siervo de Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 6. Eliseo, lleno de fe, le dice a su siervo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo creo que cuando dijo esto Eliseo, el siervo ha de haber dicho, pues te has dado cuenta que esta es una ciudad.
¿Te has dado cuenta que nada más estamos tú y yo? ¿Te has dado cuenta que no hay más? O sea, es como si yo te dijera el día de hoy, mira, somos más los que estamos aquí que los que están en el mundo. Y tú dirías, no, pero ¿cómo crees? Que no estamos hablando en el trabajo, la opresión. ¿Cómo crees? En la escuela, mis vecinos son terribles. Son terribles. Son complicados, son groseros, no son amables. Entonces, Eliseo hizo algo muy particular. Oró Eliseo y le dijo a Dios, te ruego, Jehová, que abras sus ojos. O sea, no es que estuviera ciego, no es que estuviera con los ojos cerrados, sino que espiritualmente abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, todo eso que dice la Biblia es cierto en los Salmos. Sus ángeles acamparán cerca de ti. El ángel del Señor es real. Lo que dice la Escritura es real. No está solo. No es una batalla sin sentido, no es una religión, no es ser un poquito moral, no es tener una religión, no es tener un grupo, no es ser parte de una denominación. De eso no se trata esto, se trata de estar del lado correcto, del lado de Dios, del lado vencedor. Hay una batalla por tu alma en este tiempo, hay una batalla por las almas. Por eso faltan a veces, por eso no quieren venir, por eso les da pereza, por eso les da sueño, por eso les dan un buen trabajo en domingo, por eso les cambian el turno, por eso es que ocurren estas cosas, porque son espirituales. Especialmente el día de hoy ocurre algo. ¿Por qué? Porque es espiritual. ¿Sí te das cuenta? Es espiritual, es una batalla espiritual. La gente está buscando de Dios, decía un amado hermano hace poco, y así es. Y la gente está a punto de ser salva. Y le dan un mejor trabajo en otro lugar donde no hay iglesia, donde no escucha la palabra, y se olvidó de todo, se acabó todo. Porque es espiritual. Yo quiero decirte el día de hoy, amado, que nunca estamos solos. No solamente Dios está con nosotros, sino como dice aquí la Escritura, hay gente de a caballo y carros de fuego alrededor de los verdaderos hijos de Dios. Y eso no es místico, es algo bíblico y es algo real. Y aquí está en esta historia. Claro, ya el siervo al ver, pues ya estuvo más tranquilo seguramente. Y el último y cuarto ejemplo, con eso concluyo. El apóstol Pablo, como dijimos humanamente y como todo cristiano, también tiene sus momentos de debilidad, pero aquí muestra una gran madurez. No solamente al decir, no les sea tomado en cuenta que me dejaron, sino en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 17 al 18, dice algo que es hermoso. Aunque todos humanamente le habían dejado, por alguna razón, le habían abandonado, y sí te remarco, Demas por el mundo, pero también había otros, como Alejandro el Calderero, gente que realmente cristiana fue, cristiana caminó, y se han vuelto atrás. Y no solamente se han vuelto atrás, a veces se vuelven enemigos de la obra de Dios. Y el apóstol Pablo estaba quebrantado. Estaba en su humanidad conmovido probablemente. Pero él dice esta frase que es muy preciosa para todos aquellos cristianos que han sufrido de estas situaciones. Pero el Señor estuvo a mi lado. Como diciendo, bueno, pues nadie pudo estar. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará en toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué respuesta tan espiritual? ¿Qué condición del apóstol Pablo a punto de ser muerto? ¿Qué condición de entender tantas cosas? No solamente refleja, quiero leer un comentario que leí, no solamente refleja gozo. No solamente refleja gozo en un momento de agonía. Pablo enfrentaba sus últimos momentos en esta vida y se encontraba así, literal, te lo quiero leer, sin un centavo, sin amigos, sin compañía, sin posesiones, con frío, sin ropa adecuada y destinado a morir pronto. Sin embargo, especialmente conociendo la recompensa celestial que le esperaba, fíjate bien,
no cambiaría su lugar, el que estaba él teniendo, con nadie. Si alguien le decía, yo te cambio el lugar, apóstol. No. Este es mi galardón. Este es mi premio. ¿Por qué te cuento esto, amado? ¿Por qué te cuento esto, amada? Si estamos hablando de la compañía y de la unidad y del compañerismo, hay ocasiones que no es posible. Hay ocasiones, y quiero terminar con este ejemplo, el ladrón junto a la cruz de Cristo. ¿Cuántas reuniones cristianas tuvo él? ¿Cuántas veces participó de la cena del Señor? ¿Fue bautizado? ¿Fue una campaña de salvación? ¿Fue un convivio, un compartir, como dicen los colombianos? ¿Fue una salida? ¿Fue un retiro? ¿Fue un congreso? ¿Fue un evento? No tuvo nada de eso, pero tuvo la mejor parte. Tuvo a Jesús. Tuvo a Jesús junto a él. Tuvo un verdadero arrepentimiento, tuvo una fe salvadora y Jesús le dijo, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Al final, la condición más preciosa aún de la unidad es entender que la primera unidad es con Cristo. Separados de mí, Jesús dijo, nada podéis hacer. Pero para aquellos que sí tengan la bendición de tener cristianos cerca, aprovéchenlo. Para aquellos que tengan una congregación donde verdaderamente hay cristianismo, no solamente se predica una correcta doctrina, sino se vive el cristianismo, aprovéchalo. Es que nada más somos 2 o 3, no te preocupes. Son más los que están con nosotros que los que están en el mundo, que los que están con el diablo, que con los que están con el enemigo. Pero es que me he sentido solo, me he sentido abandonado. Bueno, creo que la enseñanza de hoy, ojalá te dé herramientas, te dé recursos para entender que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque ocurra lo que ocurra y pase lo que pase, Dios siempre velará por su iglesia. Dios siempre velará por su pueblo y Dios atraerá a él los que son suyos, porque al fin y al cabo Jesús lo dijo, lo mencioné hace rato y lo vuelvo a mencionar para terminar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco, aparte, ¿no? Y yo las conozco. Cierra tus ojos, por favor. Señor, la verdad me siento muy indigno al estar leyendo de tantos hombres de Dios que humanamente de verdad tuvieron una trayectoria grande, como Elías, como Habacuc, como el mismo Eliseo, como Pablo. Pero el entender, Señor, que ellos y otros más, como mencionamos, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, tuvieron momentos de debilidad, de fragilidad. Tuvieron momentos donde se sintieron solos, se sintieron abandonados, se sintieron sin compañía, sin fuerza, se sintieron desamparados, a lo mejor comparados y abrumados por toda la serie de presiones y de enemigos que sabemos que no los tenemos contra carne ni sangre, pero sí se presentan como carne y sangre. Padre, hoy leyendo esto solamente podemos decir, parece que estamos solos, pero no estamos solos. No estamos solos. Como dijo Pablo, ayúdanos el día de hoy a todos nosotros, Señor. Pero el Señor está conmigo. Y Él me dará las fuerzas, me las ha dado y me dará fuerzas para que por nosotros en nuestra vida fuese cumplido el propósito que tú tengas para con cada uno de nosotros. Para con el que no sea cristiano, para que se convierta. Y para aquel que es cristiano, el propósito santo que tú tengas en su vida. Si es una ama de casa, si es un trabajador, gloria a Dios. Si es un empresario, gloria a Dios. Pero si es misionero, si es predicador, si va a hacer una cosa particular, no es que una sea más que la otra, pero todos necesitamos hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que como Pablo dijo a punto de ser muerto, y entendamos que tú nos librarás de toda obra mala y preservarás nuestra alma para tu reino celestial, aunque este cuerpo se desgaste, aunque no tengamos recurso financiero suficiente, aunque no tengamos la compañía de gente que nos gustaría tener a nuestro lado, aunque no tengamos posesiones, como dice la Escritura, como no teniendo nada más poseyéndolo todo,
aunque tengamos frío, aunque tengamos escasez, aunque no tengamos lo adecuado, la ropa, el equipamiento. No importa, Señor, si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Nuestra recompensa está en los cielos, no está en esta tierra. Nosotros no luchamos por la gloria de los hombres. Luchamos por obtener esas palabras finales que serán el principio de la otra vida. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando en la eternidad extiendas tus brazos y nos recibas, Señor, porque tú conoces a las ovejas por tu nombre. Y aquí en esta tierra ayúdanos, Señor, al remanente, a la manada pequeña. Tú ve juntándola, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste, de todos los confines de la tierra. Une a tus hijos en oración, porque son los tiempos finales, es la recta final. Oremos unos por otros, aún por los que no conocemos, Señor. Aún por los que se han desviado, aún por los que se han apartado, Señor. Tengas tu misericordia de ellos, Señor. Y vuelvan a ti, no fingidamente, sino de corazón, Señor. No superficialmente, sino con un verdadero arrepentimiento. No religiosamente, porque no queremos una unidad de la carne, no queremos la unidad religiosa, fariseica, que de esa estaremos hablando más adelante. No queremos una unidad empresarial, no queremos una denominación o organización. Queremos ver tu reino establecido en la tierra. Queremos que tu iglesia, Señor, sepa relacionarse con los que realmente son cristianos y de corazón limpio y sincero y humilde invocan tu nombre, Señor. Ayúdanos a conocer a tus hijos y a tus hijas en otros lugares de la tierra, Señor. Y si no los conocemos, Señor, por lo menos a orar por ellos, Señor. Porque también están padeciendo, también están sufriendo. Algunos pueden estar en la cárcel injustamente. Algunos pueden estar en los hospitales. Algunos pueden estar en la pobreza. Algunos pueden no tener comida, alimento. Ayúdale, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Padre, que estamos aquí en una relativa calma comparativamente con otros países, a poder ser más unidos, pero en la unidad espiritual. Enséñanos y ayúdanos, Señor. Que la fuerza de la iglesia no son las cantidades, no es el dinero, no es el poder, no es la influencia humana, Señor, sino es el poder de tu Espíritu Santo y el amor práctico que tengamos unos con los otros. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu iglesia. Gracias por la congregación. Gracias por reunirnos. Gracias por la palabra, por los medios que todavía podemos tener esa oportunidad. Habrá un día en donde tal vez ya no, Señor. Pero ahora que hay oportunidad, ayúdanos, Señor, y que tu palabra corra y sea de grande bendición. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén.